Muchas gracias por su presencia ante todo. Estamos tratando de desarrollar un proceso de reencuentro, de reconstitución y hasta de regeneración de nuestro movimiento. En eso estamos. Y la presencia de ustedes para eso es absolutamente esencial. Yo quisiera hablarles de varios puntos. Les pido unos minutos. Quisiera hablarles de cómo estamos, en qué situación estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Tenemos grandes retos. Ya se ha hecho un trabajo fundamental, que es el trabajo de la constitución misma de nuestro movimiento, que es una hazaña política sin precedentes en décadas en México, en América Latina e incluso en el mundo. En este momento, yo les puedo asegurar que en todos los foros internacionales y particularmente latinoamericanos, cuando se habla de los procesos de transformación, hay coincidencia. El referente fundamental es el llamado milagro mexicano que produjo un movimiento llamado Morena en México. Somos referentes porque tenemos esta hazaña de construcción de un movimiento que, entre otras cosas, ahorita voy a hablar de eso, inició aquí en Coyoacán. Les voy a dar unos datos que creo que no conocen sobre esto. Pero antes quisiera recordarles que entre las hazañas de nuestro movimiento está el de haber prácticamente liquidado los principales motivos, trucos, estratagemas, etcétera, del llamado neoliberalismo, que se había constituido durante décadas en la única opción posible. Esto empezó a cambiar justo al inicio de este siglo, con las transformaciones llamadas de los gobiernos progresistas en América Latina. México debió haber entrado a este proceso a principios de siglo, pero sabemos por qué no entró, porque debió haberlo hecho, por el fraude de 2006. En realidad, México estaba destinado a ser parte de ese gran movimiento de transformación que cubrió prácticamente toda América Latina, un fenómeno extraordinario a escala mundial, pero entró en el 18, justo en la segunda ola de transformación de América Latina. Y México ha cumplido un papel fundamental porque ha creado varias cosas simultáneamente. En primer lugar, un sistema nuevo de organización política, lo que llamamos en Morena el partido movimiento. Eso es en realidad lo que somos. ¿En qué consiste el partido movimiento? Entre paréntesis, esto está en proceso de estudio y de debate en varios países de América Latina, incluso de Europa, porque es un fenómeno completamente nuevo. Ese partido movimiento es, para sintetizar y no dar una conferencia sobre ese tema, la daremos pero en otra ocasión. El partido movimiento es el intento, creo bastante logrado en el caso de México, de articular las virtudes de los partidos y de los movimientos y poner de lado los vicios de ambos. Como lo estoy formulando, ya indico que tanto en los partidos políticos como en los movimientos hay vicios y hay, al mismo tiempo, virtudes. Se trata de desechar los vicios de ambos y quedarnos con sus virtudes propias. Por ejemplo, los movimientos siempre expresan mejor que nadie, mejor que cualquier otra organización, las grandes demandas sentidas de carácter social. Segundo, son fenómenos políticos democráticos. No son verticales, regularmente son horizontales. Y podría hacerse una lista muy larga de virtudes, pero tienen un defecto, tienen varios, pero mencionaré solo uno. Los movimientos no pueden resistir la victoria. Desaparecen con los logros de sus demandas. Se agotan con la victoria. A diferencia de los partidos, que como esperemos
sea el caso de nuestro partido, constituyen movimientos cuyos alcances rebasan incluso las victorias que se van acumulando a lo largo del tiempo. De tal manera que podría decirse, perdonen la fórmula un poco filosófica, pero es exactamente eso, los movimientos son el reino de la particularidad, pero es un reino fundamental, porque es un reino que nos nutre de principios, valores y de demandas que son muy sentidas por la gente. De tal manera que el partido que aprovecha, se apropia positivamente hablando de estos valores y estas virtudes, será un mejor partido que un partido tradicional. Por eso, a su vez, el partido es el reino de la universalidad. Intenta amarrar en una sola organización las grandes demandas históricas acumuladas y las que se están desarrollando en cada momento histórico. El neoliberalismo, básicamente, intentó individualizar nuestras sociedades. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es exactamente lo contrario. Estamos tratando de colectivizar cada vez más nuestros sistemas sociales. Nuestro lema fundamental, si quisiéramos reducirlo a uno solo, sería: nuestro propósito es construir comunidad, es decir, hacer cada vez más social nuestra vida y nuestras construcciones sociales. Al mismo tiempo, este gran movimiento, tanto en México como en América Latina, redujo prácticamente a los pueblos a la necesidad y la pobreza. Este es un proceso que se ha detenido un poco, porque está bastante mal parado en este momento el neoliberalismo, pero sigue y está presente. De hecho, se está expresando ahora, con el trumpismo, la presencia de estos personajes. Los estudios realizados, por ejemplo, por Oxfam y otras instituciones, mostraron que cada vez más la riqueza tendía a concentrarse arriba y la pobreza bajaba cada vez más, de tal manera que se creó una pirámide con un vértice muy pequeño. Decíamos apenas hace 15 años, estábamos alarmados porque se nos dieron los datos de que el 10% de la población estaba acumulando la mitad de la riqueza de la humanidad. Unos años después, eso se redujo a el 1%. Es decir, la misma cantidad de riqueza se reducía y estaba en manos del 1% de la población mundial. Acabamos de dar el paso siguiente. Ahora estamos hablando del 0.1%. Estamos hablando de una décima del 1%. Cada vez es más pequeño el grupo a escala mundial que concentra la riqueza. Y así en cada uno de los países. La tendencia, evidentemente, es que llegaríamos a un gran momento terrible de la humanidad en que no el 10% de la población, no el 0.1% de la población, un décimo del 1%, una sola persona podría llegar a concentrar la mayoría de la riqueza de la humanidad. Y ahí lo hemos visto en la toma de posesión del señor Trump en Estados Unidos. Hemos visto varios candidatos que intentan ser esos personajes que acumulan esos niveles extraordinarios de riqueza. Todo esto es lo que estamos en proceso de derrotar en algunos países de América Latina, por fortuna la mayoría, una decena aproximadamente de países de América Latina, y destacadamente en México. De hecho, el mayor éxito que se ha logrado para combatir estas expresiones monstruosas de la organización social de los últimos tiempos y de acumulación de la riqueza es en nuestro país. Ese es el tamaño de lo que hemos logrado y por tanto, y voy a insistir al rato en eso, por eso ese es el tamaño de la responsabilidad que tenemos. Eso es lo que podemos perder. Lo que podemos perder es el hecho de que solo en un primer sexenio se logró reducir en
casi 10 millones de mexicanos la pobreza, salieron de la pobreza. Yo decía que sin esa realidad, la petición que estamos haciendo ahora como partido, como ya se anunció, de hacer un padrón, afiliar a 10 millones de mexicanos, habría sido, de parte de Morena, un cinismo inaceptable. La razón por la cual podemos, sin que se nos caiga la cara de vergüenza, pedir a la población en un número de 10 millones que se afilie a Morena es porque fuimos capaces de sacar la misma cantidad de la pobreza en tan solo un sexenio. Y ya la información que nos adelantan los órganos que hacen estos cálculos, se anuncia que esta pobreza se reducirá aún más en los próximos meses. De tal manera que estamos cumpliendo de una manera extraordinaria con esta calidad. Estamos con un modelo de buen gobierno que no existe en ningún otro lugar de América Latina. Es un modelo de buen gobierno que logra varias cosas simultáneamente. Yo contaba que cuando hablábamos de los logros en Bolivia con Evo Morales, el presidente indígena, se decía que Evo había logrado, contrario a lo que opinaban los neoliberales y particularmente el Fondo Monetario Internacional, hacer dos cosas simultáneas. Los liberales decían que para nuestros países la condena era que o crecíamos o redistribuíamos, pero no podíamos intentar crecer y redistribuir, es decir, mejorar las condiciones de vida de la gente. Pues Evo Morales empezó a hacerlo en Bolivia y se decía, qué maravilla, con unos pocos programas. En México hemos creado todo un sistema de estado de bienestar, con sistemas de bienestar, de apoyo, de colaboración, de apapachar a nuestra gente, a nuestro pueblo. De tal manera que los niveles de bienestar en México han aumentado en una medida extraordinaria, sorprendente. Y eso se hace mientras crecemos a tasas bastante buenas. Hemos tenido la mala suerte de la pandemia que impidió que creciéramos a las tasas calculadas, pero estamos creciendo. La inflación está bajo control. Hoy se dio a conocer en la mañanera la nueva tasa de inflación, está en 3.6 aproximadamente, es decir, ha seguido bajando. El peso, pese a todos los embates que provocó Trump con sus anuncios truculentos de intervención en países, de querer apoderarse de territorios ajenos, etcétera, hubo un pequeño temblor, pero recuperó de nuevo el peso su fortaleza, lo cual demuestra que tenemos una moneda sumamente sólida y al mismo tiempo hemos impulsado el desarrollo del país en unos niveles extraordinarios. A esto se agrega algo intangible, que es difícil de medir cuantitativamente. Es un asunto de calidad. Es el cambio en el espíritu, el cambio de mentalidad, el cambio de estado de ánimo que se ha producido en el pueblo de México en los últimos años. Como lo estábamos viviendo, muchos de nosotros no lo percibimos porque eso crece y se desarrolla lentamente. Te acostumbras y luego ya ni sientes que hay una nueva concepción en la gente de lo que es su sociedad y su país. Hay un crecimiento de la identidad nacional en términos extraordinariamente positivos. Hay incluso una especie de gran orgullo nacional fundado en la historia, en la grandeza de la historia. En fin, como lo decía constantemente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la grandeza de México ha renacido otra vez, no solo en el discurso, sino también en el sentimiento de la gente. Y eso se puede percibir con unas conversaciones sabrosas con algunos vecinos y se da inmediatamente uno cuenta de que ya no somos los mismos, cambiamos en el proceso. Este es otro país, porque es otra sociedad, porque son ciudadanos. Digo son ciudadanos, porque la mayoría de nosotros, hace apenas unos años, no éramos ciudadanos. Éramos, voy a repetir la palabra, pidiendo disculpas, inmediatamente le explico. Antes, apenas hace algunos años, no éramos ciudadanos, éramos
unos idiotas. Eso era lo que éramos. Lo éramos en el sentido griego, que no significa que éramos unos tontos, unos imbéciles, sino que significa que los griegos llamaban idiotas a los que no participaban en la vida política de la sociedad, los que estaban alienados de sí mismos y alienados de su entorno social. Esos que no participaban en política, esos indiferentes, esos que no les preocupaba, ya no digamos el destino de su familia, sino del propio país o de la propia patria, a esos le llamaban los griegos idiotas. Así que hemos disminuido casi a cero últimamente la población de idiotas en México y ahora somos prácticamente todos ciudadanos por primera vez en muchísimos años. Ahora somos personas preocupadas por el destino de nuestra sociedad. De tal manera que estos cambios son fundamentales. Al mismo tiempo, como hemos dicho, creamos un movimiento que es una de las joyas de la corona morenista y que es la garantía de la continuidad. Tenemos experiencia ya muy clara en todo el mundo y particularmente en América Latina. Si no hay un partido político suficientemente sólido, a la menor crisis se pierde el proyecto. No voy a dar un nombre de país por respeto a nuestros amigos latinoamericanos, pero hay varios ejemplos que son como de pizarrón. Construyeron el partido en movimiento, incluso en varios casos de manera muy exitosa, conquistaron el poder por la vía electoral, empezaron a gobernar, vino una crisis, sobre todo cuando termina el primer periodo de gobierno, y terminaron perdiéndolo todo porque voltearon y ya no estaba el partido político. Entre otras cosas porque todos se fueron al gobierno, como ocurrió en un caso particular. De tal manera que la garantía de la continuidad de lo que hemos logrado, de las transformaciones que hemos alcanzado, es simultáneamente el buen gobierno que estamos haciendo a escala federal, a escala del país, con nuestra expresidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a escala de nuestra ciudad con Clara Brugada y a escala de los municipios, etcétera, en el país. Y allí también están nuestros peligros, sobre todo en los municipios y en nuestras alcaldías. Tenemos un partido bastante sólido, pero con muchas grietas, muy agrietado. Tenemos que restañar esas grietas, tenemos que reconstruir al partido. Y para eso necesitamos resolver problemas fundamentales. Nuestra organización interna es muy débil, en algunos casos meramente formal. Es el caso de los comités de bases que tenemos. No son todos los que están, ni están todos los que son. En realidad tenemos que fortalecer ese terreno. Necesitamos crear una cultura de unidad, pero no en función de la idea de aparato de partido, sino en función del proyecto. El proyecto debe ser el sendero por el que caminemos juntos. No pueden ser las imposiciones de sectores, grupos o dirigentes. Tenemos que democratizar al partido. Y ahora sí, no solamente en la Ciudad de México, yo diría que a escala nacional. Tenemos un partido que ha tenido un problema serio en el marco de una
actividad absolutamente necesaria, me refiero a la actividad electoral. Por supuesto que había que hacer esa tarea electoral y con los resultados que hemos tenido no podemos sino estar muy contentos y felices de que hayamos podido hacer esa tarea. Pero un partido no puede estar todo el tiempo supeditado y definido a partir de criterios electorales, porque pierde su espíritu, porque incluso olvida la razón de ser de su construcción, de por qué lo construimos ese partido. Lo construimos poniendo varias columnas, y la columna central a la que me quiero referir de inmediato es la columna ético-política. Digo que es la columna central porque es lo que sostiene todo. Porque si esa columna se debilita, se agrieta, se puede venir abajo todo el edificio del partido y del movimiento. Y yo creo que la derecha, la oposición, no entiende casi nada. Digo casi porque prácticamente lo único que entiende en relación con nuestro movimiento es que la cuestión ético-política en Morena es algo estratégico y fundamental. Con el dolor de mi corazón me atrevo a decir que la derecha ha comprendido bien eso y por eso ataca sistemáticamente esa columna. Quiere igualarnos. Por eso Andrés Manuel, cuando lo combate, siempre decía, pero parece que sigue, no somos iguales. Todos sus argumentos concluían en el no somos iguales. Quiere decir, se sostiene nuestra columna básica ético-política, nuestros valores y principios, y eso es lo que nos diferencia de los demás. ¿Qué pasaría si empezamos a igualarnos? ¿En qué consistirá la fuerza del partido? ¿Con qué voz vamos a llamar a los demás? Por eso, retornar a los orígenes, como dijo la compañera Luisa María Alcalde y el compañero López Beltrán, retornar al origen en Morena consiste en retomar estos valores y estos principios y ponerlos en el centro de la actividad. Y para eso hay que revisar muchas prácticas pragmáticas. Los pragmáticos tienen un problema, que se creen muy listos. Creen que todo lo que hacen no solo es bueno, sino que en términos prácticos es un éxito. De hecho, la definición del pragmático justamente incluye esta creencia de que hay que actuar en términos de los criterios de éxito, buscando el éxito. Pero eso no es verdad, en realidad. No es verdad, por lo menos a mediano plazo y largo plazo, pero incluso, y tenemos experiencia en la propia Morena, estamos acumulando información sobre eso, estamos haciendo unos estudios, se demuestra que a un cortísimo plazo el pragmatismo resulta no positivo sino negativo, hace más daño que beneficio. La idea de que el buen fin se puede lograr con cualquier medio, incluso con los malos medios, es un error no solo moral, ético-político, es una especie de tontería en la que nos engolosinamos para sacar beneficios inmediatos, pero a la larga eso nos debilita y necesitamos revisar nuestras prácticas en este sentido. Tenemos un problema adicional, la insuficiente participación, por no decir la falta de participación. Necesitamos en Morena fortalecer la participación política, entusiasmar a la gente para que se identifique con los trabajos del partido y participe. Necesitamos, en consecuencia, crear estructuras, sistemas, organizaciones, mecanismos para que esto sea posible. Porque no basta, lo he escuchado muchas veces, con que digamos que hay que fomentar la participación de la gente. Pero a ver, preguntémonos,
Si yo fuera alguien ausente de Morena y me preguntara, ¿cómo le hago para participar en Morena? Mi primer vía crucis sería definir cuál es el camino, por dónde, por qué puerta entro. No hay las estructuras de incorporación adecuada en el partido. Necesitamos crearlas. Y en eso estamos, por eso estoy arribando al final, en nuestro comité. Hemos estado trabajando en este sentido y hemos actuado por fases. Llevamos apenas una semana, pero ya estamos en la segunda fase. La primera fase, como ustedes seguramente se enteraron, fue el de hacer un primer contacto con los compañeros de las diversas alcaldías. Y tuvimos 16 reuniones, asambleas con los compañeros que detectamos. Hay un problema de conocimiento, tenemos un déficit de información sobre nuestra gente y eso hay que irlo construyendo. En esa primera etapa pedimos a los compañeros que lanzaran la voz de que el partido iba a iniciar una nueva etapa organizativa y que íbamos a necesitar su participación. En esa primera etapa fue un contacto sumamente rico, un contacto, una comunicación muy valiosa, y ahora estamos en esta segunda fase, lo que hemos llamado pomposamente una gira por la Ciudad de México. Lo que intentamos con esa gira es ahora dar la oportunidad a todos los que quieran incorporarse en participar en un sistema de comisiones. Va a ser el instrumento fundamental que vamos a usar para constituir estructuras que nos permitan abordar los temas, reunir a la gente. Estamos, en consecuencia, pidiendo información para poder contactarlos. Nos va a ayudar mucho el padrón que se va a construir, porque ahora podremos detectar a compañeros hasta por secciones. Podemos hacer una reunión de secciones o una reunión distrital, etcétera, porque vamos a tener información sumamente valiosa con el nuevo padrón. Nosotros tenemos, como sabemos, una responsabilidad de cerca de 900.000 afiliados para la Ciudad de México. Yo creo que lo vamos a alcanzar muy bien y lo haremos todavía mejor y más rápido si logramos impulsar la participación de nuestra gente en los procesos del partido. Creemos que el partido tiene un déficit enorme en materia de debate, de discusión, de análisis. En Morena, que es un partido de izquierda, prácticamente no debatimos. No hay debate. Entonces, tenemos que fomentar el debate. Ahora, igual que con el debate y con la participación, mejor dicho, igual que con la participación, ¿cómo queremos que debatamos si no tenemos las estructuras organizadas para realizar esos debates? La idea es que a partir de cierto momento que tenemos calculado, las comisiones que estamos formando se transformarán en asambleas de análisis y debates en toda la ciudad. Queremos que en toda la ciudad se debata sobre los temas del partido. Eso nos va a ayudar. No hay que tener miedo al debate, mucho menos entre gente de izquierda, que prácticamente nacimos del debate. Yo quiero concluir con una anécdota que les atañe a los compañeros de Coyoacán, porque ¿cómo se hizo Morena? Morena se hizo a mano, no se hizo con máquinas, y se hizo punto por punto. Y uno de los lugares estratégicos en donde se construyó Morena fue a unas cuadras de acá, en Coyoacán, con el equipo que trabajó con Andrés Manuel López Obrador a partir de 2018 y prácticamente hasta el triunfo en 2018. Aquí en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, de una compañera muy querida, nuestra actual embajadora en Argentina,
Lilia Hosbach, y en casa del compañero Pérez Gay, José María Pérez Gay. Son los héroes un poco desconocidos de la tarea de construcción del movimiento, porque, como les diré de inmediato, en esas reuniones se discutieron asuntos estratégicos para la construcción de Morena. Pero aquí eso me permite poner un punto más sobre la mesa, que es el papel de los intelectuales en la política y particularmente en Morena. No hay que asustarse con lo de intelectual, no se entienda mal la palabra intelectual. Cuando se dice intelectual, para estos casos, se está hablando de personas que son capaces de dirigir, orientar, en el caso de los intelectuales, dirigir y orientar y organizar ideas. No otra cosa, solo eso. Pero ellos saben hacer esa tarea. De hecho, es su profesión, su actividad fundamental. Construir ideas, propuestas, concepciones del mundo. Hacer lo que hicimos, porque lo que hicimos fue una construcción cultural, incluso una guerra cultural, porque tuvimos que combatir ideas y visiones político-culturales que ya estaban muy arraigadas. De hecho, esa construcción es lo que llamamos la revolución de las conciencias. Pero para hacer esa revolución de las conciencias tuvimos que tener lo mejor del pensamiento nuestro. Y eso se concentró cada semana en esa casa. Son muchos, son 23, exactamente. Estoy hablando de lo que llamo los 23, porque éramos 23. Pero voy a mencionar solo algunos, menos de la mitad, porque los demás además seguramente no sabrán quiénes son, pero sí sabrán quién es Carlos Monsiváis, que era uno de los asistentes permanentes en esto. A Carlos no tengo que ponderarlo, porque todo el mundo sabe que era una especie de fusión de pensamiento y de humor político que no se ha dado jamás en nuestro país. José María Pérez Gay, algunos quizás no han oído hablar de él, pero era un gran pensador. En mi juicio, el mejor conocedor de la obra de Walter Benjamin, solo con él podía hablar yo de eso, en el partido, porque él estudió, como sabemos, en Alemania y era un gran personaje. Carlos Payán Berber, nada menos. El fundador de la jornada y director, hasta su muerte prácticamente, de este proyecto de comunicación. ¿Qué sería del país sin la jornada? Pregúntense eso. Probablemente estaríamos en una situación completamente diferente. Estos personajes eran los gigantes de estos tiempos. Ya sabemos que le decían gigante a nuestros grandes del siglo XIX. Pues estos personajes eran verdaderos gigantes, no solo en términos de conocimiento, sino en términos de capacidad de entrega a los demás. Es decir, el que prácticamente no pensaba en otra cosa, sino en buscar los modos de resolver los problemas del país. Y todos, por tanto, fueron por eso una gran ayuda para nuestro fundador Andrés Manuel López Obrador. Arnaldo Córdoba, un gran pensador, un gran historiador, un cerebrito, como dicen los jóvenes. Enrique Semo, yo digo que es el mejor historiador vivo que tenemos en este momento, por lo menos el peso pesado de los historiadores nuestros. Víctor Flores Olea, un gran político mexicano, embajador en la Unión Soviética, nuestro embajador ante la ONU, etc. Y un gran escritor. Y alguien que, ahora una mujer, también había mujeres, y que van a reconocer. Laura Esquivel, como agua para chocolate. Luis Javier Garrido, un pensador extraordinario, experto en el PRI,
Él fue quien escribió los primeros libros sobre el PRI, así que era de una gran utilidad su participación, porque él casi podía anticipar dormido qué iba a hacer el PRI en cada momento. Garrido fue una pieza clave, también murió, por desgracia. Elena Poniatowska. Ya no digo nada porque, ¿qué se puede decir? Hugo Gutiérrez Vega, un gran jalisciense, un personaje importantísimo. Y Héctor Vasconcelos, que es actualmente nuestro embajador. ¿Por qué hago esta lista? Porque quiero que quede constancia y registro del papel que cumplieron estos personajes, hombres y mujeres. Y quiero que quede claro por qué fueron grandes y por qué con ellos Andrés Manuel pudo hacer todo lo que hizo. Porque eran absolutamente confiables, porque eran de una sola pieza, desde el punto de vista ético-político. Porque su moral era irrefrenable e imposible de abatir, porque estaban completamente entregados a la causa del movimiento y porque eran capaces al mismo tiempo de atraer a otros. Ese es el gran valor de los intelectuales. Yo recuerdo la magia que hacía Monsiváis en los movimientos sociales. Cuando Monsiváis salía a apoyar un movimiento social, prácticamente le estaba dando el bautizo que anunciaba el éxito, porque su prestigio era tal que la gente lo usaba como antena de lo bueno en términos de los procesos políticos. Y ese fue el papel que cumplieron estos personajes, trabajando todo el tiempo con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Allí se debatieron cosas muy importantes. Por ejemplo, pudimos haber sido un frente amplio. Se llegó a debatir eso. Fue uno de los debates más importantes que se hizo ahí. Y ahí se decidió, con la orientación y el genio político de Andrés Manuel, quien se negó, lo digo de una manera muy superficial y rápida, se negó a aceptar la idea de construir un frente amplio. Y dio sus argumentos frente a personas de muy fuerte voltaje teórico-político, hasta convencer a todo el grupo y después prácticamente todos los incumbentes del partido de que lo que teníamos que hacer era construir una forma nueva de organización política, fundada en el trabajo en la calle, casa por casa, y a partir de un proyecto de nación que se elaboró y que tuvo varias expresiones, varias versiones, siempre ascendiendo y siempre buscando la concepción que permitía vislumbrar en consecuencia, después del triunfo, gobiernos que pudieran hacer las transformaciones profundas y amplias, extensas, que hemos logrado en los últimos años. Se trata, y con eso concluyo, por tanto, de fortalecer el partido como instrumento político fundamental que sostenga nuestro proyecto y lo enriquezca y que defienda nuestros buenos gobiernos. El gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada, y que defienda la continuidad del proyecto y represente a las grandes mayorías permanentemente. Y no desviarnos de ese camino para que podamos en consecuencia tener un largo proceso de la cuarta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias.